Muchachos, buen día, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buen día, buen día. Espero que estén bien. Ya casi listos, ¿no? Para sus vacaciones, esta su última semanita para irse dos a descansar. Sí, profe, ya la soñábamos, la verdad. Sí, yo creo que sí hacen falta. Es buen tiempo. Estamos cansadillos del encierro, ¿no? Yo creo que sí han descansado del trabajo, pero más del encierro. La cosa es que todavía no estamos del otro lado con la pandemia, entonces hay que tener mucho cuidado dónde vamos y demás. Muy bien, pues vamos a tomar asistencia, muchachos. Voy a empezar con Miguel, Miriam, Presente. Edgar, Presente. Melissa, Fernanda, Presente. Quetzali, Presente. Adrián, Presente. Emilio, Miguel, Presente. Iram, Elisa, Presente. Karina, Francisco, Esmeralda, Denis, Daniel, Presente. Teresa, Presente. Fernanda. Me comentó que tiene problemas con el internet, profe, que ahorita que se restaure entra. Ok. Isaac. Presente. Profesor, la compañera Denise está en la clase. Creo que le falla el micrófono. Hoy. ¿Quién, perdón? Denise. Denise. Ramos Leiva, Denise. Presente. Ah, no la escuché, perdón. Ok, ahí está. Muy bien, pues vamos a continuar con con el temario. Estamos viendo reacciones en solución. Y el día de hoy, pues la idea es iniciar una, un área que es también para reacciones en solución. No siempre puede ser medio acuoso, pero es un tema, es un tema muy amplio, repito, reacciones en soluciones muy amplio, reacciones redox también lo es, pero vamos a tratar de ver lo fundamental, ¿no? Entonces, reacciones redox ya las han visto desde la secundaria, yo creo, ¿no? Ya les enseñan eso en secundaria también, reacciones redox, muchachos, o hasta la prepa. Mm, Pues según nos las enseñan, pero como que nada más dicen, pues le saca, chequen su tabla periódica y vean esos numeritos que son su número de oxidación y se los ponen ahí arribita. Y se lo restan y ya. Ok, ok. Bueno, pues vamos a tratar de mejorar ese conocimiento. Eh, entonces se les llama redox precisamente porque es una combinación de oxidaciones y reducciones, ¿no? Y tienen distintos usos, distintas aplicaciones. Para lo que yo estudié, pues es claro, ¿no? Es evidente, soy ingeniero químico y además estudié electroquímica, ¿no? Entonces ahí, pues eso es lo que hago de manera cotidiana. ¿Y con ustedes? En biomédica, en ingeniería biomédica. ¿Creen que tenga alguna relación las reacciones de oxidación y de reducción con la biomédica?
Elisa, ¿cree usted que en su carrera, en lo que usted va a estudiar, en lo que usted está estudiando, existan procesos de oxidorreducción? Pues yo pensaría que sí, o sea, no en todas las situaciones, pero cuando a lo mejor tengamos que hacer, no sé, algún, este, ay, se me fue la vienda, ¿cómo se llama? Pero, o sea, sí, yo creo que sí. Ok, Yo digo que sí por los procesos del cuerpo humano. ok, los procesos del cuerpo, definitivamente, ¿no? Ahí tenemos bastantes reacciones de oxidorreducción. ¿Quién me puede dar un ejemplo del cuerpo humano? Pues con la respiración celular, ¿no? Simplemente con esa, ¿no? De acuerdo. Estamos llevando a cabo ahí unos procesos de oxidaciones y reducciones, transformaciones químicas, transformaciones bioquímicas, transformaciones biológicas, con un montón de cosas, ¿no? Cada vez que respiramos se realizan un montón de procesos en nuestras células y en algunos órganos en particular, ¿no? Y Isaac, ahora le viene a la mente o pudiera pensar en algún dispositivo biomédico que esté relacionado con un proceso de oxidorreducción. Los medidores de glucosa. Los Puede ser. medidores de glucosa. ¿Cómo cuál? Mm, Pues esos que, que pones tantita sangre en una lanceta. ok, ok, ok. Ok, ¿y ahí qué es lo que miden entonces? ¿Cómo está la cosa? Pues mm, mm, tengo entendido que hay una enzima que reacciona ante la presencia de glucosa y simplemente se mide como esa reacción Ujú, a través de señales eléctricas. Bueno, bueno, con un procesamiento de señales, ujú, pero no estoy muy seguro si sea el ok. caso para eso. Ok, sí, hay unos sensores de glucosa que son efectivamente con algunos animalitos, ¿no? Que son los que efectivamente eh, reaccionan. Y hay transferencia electrónica, esos electrones se colectan, se contabilizan, y es lo que nos dice más o menos pues, cuánta glucosa tenemos, ¿no? Efectivamente, discúlpeme, no es mi área, pues no conozco bien esos equipos, no conozco mucho de dispositivos biomédicos, estoy apenas, pues que serán unos 3 años, ¿no? Trabajando con algunos dispositivos, desconozco muy pocos. Pero efectivamente, ese es un ejemplo en donde al menos se colecta o lo que estamos midiendo es efectivamente transferencia electrónica de una reacción que puede ser, por ejemplo, como decía usted, a través de algunas enzimas, ¿no? No es la única vía, en realidad hay más vías para medir glucosa, no tiene que ser a través de enzimas, pero es una vía de las más confiables hoy en día. Entonces, efectivamente, ¿no? Lo único que quería era comentar, pues, que eh, las reacciones de oxidorreducción, pues, las van a ver en todo momento, como parte de la carrera en estudios o materias relacionadas con el cuerpo humano, o con las plantas, o con los animales, y, bueno, con los otros animales, y en dispositivos médicos, pues también, algunos de ellos tienen como principio de operación algún proceso redox. Entonces vale la pena traer a la mente
este proceso, mantenerlo pues claro, tener una idea clara de qué es de qué estamos hablando cuando decimos de un proceso redox. Y luego entonces, pues ya, cada uno de ustedes, dependiendo de qué se dedique y en dónde esté, pues se dedicará a eh, algún área en particular, ¿no? Se especializará en algún área en particular. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Entonces, bueno, decíamos redox, pues precisamente por reducciones y oxidaciones. Entonces, son reacciones en donde hay transferencia de electrones. Es importante recordar esto, ¿no? Siempre tiene que haber transferencia de electrones. Cuando ocurre la transferencia de electrones, estamos hablando de una reacción redox. Importante recalcarlo, pues, porque no siempre vamos a tener transferencia de electrones, aun cuando apliquemos, por ejemplo, una diferencia de potencial. En este caso, pues, en las reacciones de redox estamos aplicando energía, y esa energía es a través de potencial, de volts, pues, como lo conocemos, o voltaje, como se dice coloquialmente, aunque no sea correcto decir voltaje. Lo correcto es decir tensión eléctrica o diferencia de potencial. Aun cuando apliquemos esa tensión eléctrica, no siempre van a ocurrir reacciones. Necesitamos, así como lo veíamos en las clases anteriores, en los temas anteriores, necesitamos que cierta energía sea aplicada al sistema para que la reacción pueda ocurrir. ¿Se acuerdan? Decíamos, pues la reacción es espontánea o no es espontánea, dependiendo, por ejemplo, de las energías libres, ¿no? De cada uno de esos compuestos. Tenemos una reacción, entonces calculábamos la de los productos, calculábamos la de los reactivos, hacíamos por ahí una división, una operación matemática y decíamos, pues la reacción puede ser espontánea o no. Lo mismo ocurre aquí, es exactamente lo mismo, pero ahora lo estamos transformando, lo estamos llevando a una aplicación muy, muy práctica. Esa aplicación práctica, pues, es precisamente las celdas electroquímicas o las reacciones electroquímicas, y se les llama electro, pues, precisamente porque hay transferencia electrónica. Entonces, tiene que haber transferencia electrónica. En ciertas ocasiones yo puedo aplicar una tensión, o en el organismo, o en algunos dispositivos existe una tensión eléctrica, pero no es suficiente para que ocurra una reacción. No es suficiente para que el electrón se transfiera de un lado a otro. Entonces, no estamos hablando de una reacción redox, estamos hablando de una situación electroquímica en donde hay una tensión y esa tensión a lo mejor nos cambia la capacitancia de algunas células, la capacitancia de la piel, la capacitancia de algún órgano. Entonces, estamos hablando de una situación un tanto diferente. Si bien es electroquímica, si bien son procesos eléctricos tratados de asociarlos con procesos fisiológicos, no hay transferencia electrónica. Entonces, vale la pena pues nada más hacer esa diferenciación. Hay procesos electroquímicos en la naturaleza y en dispositivos médicos también que no necesariamente nos llevan a transferencia electrónica. Cuando estamos hablando de reacciones redox, allí sí, necesariamente estamos hablando de transferencia de electrones. ¿Cómo está esto de la transferencia de electrones? Pues se van de una especie a otra. Por convención, vamos a decir que la especie que se oxida va a perder electrones y la especie que se reduce va a ganar electrones. ¿Vale? Entonces tenemos esos dos procesos. Alguien se oxida, el que pierde electrones, y alguien se reduce, el que gana electrones. Entonces se le llama reductor a la especie que cede los electrones, al que se oxida, pues, se le llama reductor, y al que se reduce, al que gana los electrones, también se le puede llamar oxidante. Entonces ahí es donde a veces los nombrecitos nos hacen confundirnos un poco, ¿no? Dicen, ¿quién es un buen oxidante? Pues un buen oxidante es el que se puede reducir fácilmente.
O un buen reductor. Ah, pues un buen reductor es el que se puede oxidar fácilmente. Y eso tiene algunas implicaciones, ¿no? No sé si ustedes han escuchado o han leído ahí en sus libros o en sus materias relacionadas con procesos fisiológicos o en algunos libros de, no sé, de dieta o en algunas revistas que, incluso en la televisión yo he visto anuncios en donde dicen, ah, tiene antioxidantes. ¿Sí lo han escuchado? Que tiene materiales antioxidantes. ¿Sí han escuchado esa palabrita? ¿Qué significará eso? A ver, viendo parafraseando esto que está aquí. Tiene especies antioxidantes. ¿Qué será eso? A ver, otra vez, no lo entendí. ¿Cómo? Ujú. Y entonces ese reductor, ¿qué hace? Cede electrones, ¿no? Entonces, ¿qué le está ocurriendo a ese material? ¿Se está oxidando o se está reduciendo si cede electrones? Al revés, se está oxidando, ¿no? El reductor es el que se oxida fácilmente. O sea, un reductor es la especie que cede electrones, ¿no? En lo que dice aquí esta definición, el reductor es el que cede electrones. Y aquí, la especie que se oxida pierde o cede, pues, en este caso son sinónimos, quieren decir lo mismo, electrones. Entonces, cuando dicen que trae especies antioxidantes, significa eso. Traen especies que se van a oxidar. ¿Y eso de qué nos beneficiaría a nosotros? En el cuerpo humano, por ejemplo, si tomo yo algo y dice ahí con antioxidantes, ¿qué significará entonces para mí? ¿Es un beneficio para mi salud o no? Rocío, ¿qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le viene a la mente? Ajá. Sí, sí, son buenos, pero no, ¿qué harán, pues? Daniel, ¿usted qué opina, Daniel? Pues yo también pienso que son buenos, pero siendo honestos, no sé la razón. Ok, bueno, pues es esto que está aquí. Vamos a tratar de comentarlo un No son poquito. buenos ni malos, ¿no? Depende de para qué lo queramos. Ah, bueno, ese también es un punto de vista muy, muy válido. eh, que tiene más que ver, bueno, no sé si lo está diciendo en ese sentido, y ahorita que lo comenta usted, lo que me viene a la mente es, pues, los excesos, ¿no? Los excesos, nada es bueno, ¿no? Ni el agua. Ni el agua es buena en excesos. De todo hay que buscar un balance, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, incluyendo, en este caso, cuando hablamos de alimentación, también necesitamos un balance, ¿no? Necesitamos que nada esté en exceso y que nada esté falto de, ¿no? Entonces, efectivamente, los antioxidantes también son el caso. Son buenos, de igual forma, si los consumimos o si los generamos de una manera eh, eh, desordenada, vamos a decir, entonces también generamos una situación no favorable, ¿no? No sé si han leído un poco sobre cáncer, del que quieran, ¿no? De cualquier tipo de cáncer, al menos de los que yo he leído, 3, 4, en realidad todos hablan de una misma
Bueno, en este caso, pues de redox, todos hablan de una misma situación cuando hablamos de redox, ¿no? Y hablan de una situación o de una condición, mejor dicho, que se le llama especies reactivas de oxígeno. ¿Les suenan? Las ROS, las ROS, ROS, nada más una S, no con doble como los centros comerciales, nada más con una, especies reactivas de oxígeno, ROS, ¿les suenan? No, profe, ¿pero qué son? Las especies reactivas de oxígeno son sustancias químicas que tienen oxígeno, por ejemplo el OH, ¿no? El OH, todo les suena, ¿no? El OH con un guioncito arriba, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Hidróxido? El hidróxido, ¿no? Podemos decir. Voy a escribir aquí para que no se... A ver si alguien me dice otro nombre. Esta especie, ¿no? Que decimos es un O, es un H. Así, ¿le suena? Sin problema, ¿no? Pero resulta que nada más refiriéndome a OH, yo puedo tener este del guioncito, pero también puedo tener un círculo así. Pero también yo puedo tener un círculo como el que acabo de hacer, pero hueco. Espero que se alcance a distinguir, ¿no? Son distintos este y este. Son tres especies. Refiriéndome nada más al OH. Hay más, pues, con nitrógeno, con azufres. Hay más especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno generan una condición en las células adversa. Es decir, si yo tengo una dieta sana, hago ejercicio, digamos que mi cuerpo está es saludable, ¿genero estas especies? Sí, las genero, pero las genero en unas condiciones o en unas concentraciones, mejor dicho, en donde son útiles. De hecho, sin ellas también tengo problemas, es decir, las necesito. Y cuando yo me alimento sanamente y hago ejercicio y demás, genero ciertas condiciones en donde las células generan estas sustancias, bueno, afuerita de las células se generan estas sustancias, pero estas sustancias se meten a las células y hacen ahí sus procesos. Son necesarias, pues. En varios tipos de cáncer que yo he estudiado, resulta que estas especies reactivas de oxígeno se generan en una condición eh, muy acelerada, de tal forma que hay una concentración muy elevada, se introducen en las células de nuevo en concentraciones muy elevadas y la célula pues trata de defenderse y genera condiciones o reacciones diferentes. Y esta es cuando te vas a detalle, esto es lo que ocurre, les repito, al menos en los tipos de cáncer que yo he estudiado, esta es la situación que lleva a un crecimiento acelerado, desmedido y a que no se, a que batalle pues en completar su ciclo de vida, para que batalle en morir pues la célula y es lo que genera algunos tipos de cáncer. Entonces, son situaciones, son reacciones necesarias para la vida, pero en ciertas condiciones no son tan benévolas, ¿no? No son tan deseadas. De ahí la importancia, ¿no? De, trae antioxidantes. Ok, pues nada más con cuidado, ¿no? Incluso un Gatorade, ¿no? Que dicen, pues es que, ¿qué es lo que trae? Pues nada más trae iones, sodio, calcio, magnesio, me lo puedo tomar, ¿no? Sí, pero necesitas eliminarlos. Digo, un día que estés asoleado, pues te lo puedes tomar, ¿no? No pasa nada. Pero si empiezas a consumirlo diario, entonces te va a generar otro tipo de problemas, ¿no? Estamos hablando de algo muy sencillo, de iones de calcio, sodio, magnesio. Esos iones, si no los elimino de mi cuerpo, pues van a estar en una concentración elevada.
y tiene consecuencias. Lo mismo, estamos hablando de sustancias antioxidantes. ¿Son buenas? Sí. ¿Dónde está eso? ¿Qué es lo que yo puedo comer que trae muchos antioxidantes? ¿Qué les viene a la mente? Si cuando hablan de antioxidantes, ¿qué alimento les viene a la mente? Café. Arándano es un buen ejemplo, pero no me sirve para ahorita para el ejemplo eh, mental que quiero hacer. Digan, la chía, ok, Los, otro. ¿Lo qué? Perdón. los cítricos. Los cítricos, ese es buen ejemplo. Vámonos por ahí por las frutitas así más grandes. Eh, ¿La manzana contiene antioxidantes o no? Y algo que siempre he visto y se hasta hacen mascarillas, aguacate. ¿Tienen antioxidante? Pues tanto la manzana como el aguacate se oxidan, entonces, Exactamente. Esa es la clave. Esa es la clave. En el cuerpo humano, cuando decimos antioxidantes, nos referimos a sustancias que se van a oxidar primero. Si nosotros ponemos efectivamente partimos una manzana o partimos un aguacate, bueno, el aguacate hay que quitarle la semilla, ahí hay una situación todavía no clara, todavía no explícita, no bien explicada, pues claramente. Pero si le quitamos al aguacate de su semilla, o a la manzana la partimos a la mitad, en 2, 3 minutos, ¿no? Expuestos así al aire, se van a oxidar. Esa es la clave de los antioxidantes. Ellos, esa sustancia, lo que nosotros estamos alimentando, lo que le estamos metiendo al cuerpo, se van a oxidar primero. ¿Por qué no queremos que se oxide el cuerpo? Bueno, en realidad sí queremos que se oxide, es un proceso natural, tiene que ocurrir, pero necesitamos un equilibrio y para lograr ese equilibrio necesitamos activar las células. Para activar las células necesitamos que estén en un proceso de oxidación-reducción normal. Para eso, pues lo puedo perturbar yo y le pongo poquitos antioxidantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la célula? Voy a tratar de dibujar aquí una célula. Entonces, hay procesos de transferencia electrónica dentro y fuera de la célula. Eso ocurre de manera natural. Pero si yo le pongo una sustancia, una especie que se va a oxidar rápidamente, entonces este proceso se acelera, ¿no? Y hay una vitalidad mayor en las células. Entonces son buenas, porque activamos, porque evitamos que estén ahí saturadas con algo o con otra cosa, las ponemos activas, pues. El problema es que si yo le pongo mucha sustancias antioxidantes, este proceso va a ser muy grande y entonces puedo generar esto, especies reactivas de oxígeno. ¿Para qué las necesito las especies reactivas de oxígeno? Pues precisamente para tratar de equilibrar aquí en las células. Entonces, si yo genero en mayor proporción esto, voy a generar otro tipo de problemas. O sea, lo necesito aquí, pues, para lograr el equilibrio en la célula. Ok, pero cuando genero muchas, tengo una situación diferente. Esas especies reactivas de oxígeno cambian, por ejemplo, el pH de aquí de los alrededores y entonces generan condiciones diferentes a las que queremos para la célula. Entonces, sí son buenos, sí, pero todo en exceso es malo. Este mismo proceso que estamos hablando ahorita en las células ocurre también de manera industrial. Es algo muy común. Eh, Estoy hablando de el galvanizado. ¿Les suena el galvanizado? sí, profe. ¿Qué es el galvanizado? ¿Qué le viene a la mente? ¿O cómo está la cosa ahí con un material galvanizado? ¿Cuál es su ventaja? Está como recubierto de zinc.
Ajá, Tiene como más brillo, ok, un acabado como brilloso. ok. Sí, el acabado pues ya es consecuencia de lo que le pusimos, ¿no? Pero precisamente eso que comenta usted, ponerle algún otro material. Ese otro material, cuando se habla de un galvanizado, se habla de que a un material que a mí me interesa, yo lo estoy protegiendo. ¿Cómo lo protejo? Pues lo recubro o en el mismo mezclado de los metales ahí en fundición, el proceso de fundición, agrego algún material que a mí me interesa que tenga precisamente para esto, precisamente para que sea el material que se oxide. A mí me interesa que la lámina quede intacta, que la lámina sea protectora, ¿no? Y que dure un montón. Bueno, pues lo que hago es galvanizarlo. Al galvanizarlo se entiende que estoy poniendo un material que es el que se va a oxidar. Ese metal, típicamente metal, níquel o zinc, etcétera, ese material se va a oxidar. Si mi lámina se va a estar oxidando, el que se va a estar oxidando es el material, pero no la lámina, no lo que yo quería proteger. Lo que yo quiero proteger queda intacto y lo que se está oxidando es algo que a mí no me interesaba del todo, ¿no? Que lo puse precisamente para eso. Se les puede llamar, a veces se les puede llamar ánodos de sacrificio, no necesariamente. Tienen a veces unas definiciones un tanto diferentes, pero lo que sí tiene que quedar claro es que es un material que se va a oxidar. Eso que yo le estoy poniendo ahí se está oxidando. Importante recordar que en una eh, reacción redox, en un sistema de reacción redox, si alguien se oxida, alguien se reduce, siempre. No puede haber, pues, una reacción de oxidación solita. Tiene que haber una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Los mismos electrones que salen de un lado se van a tomar en otro lado. ¿Vale? Entonces, esa es una reacción redox. De todos estos procesos que estamos hablando en el cuerpo humano o, en este caso, una lámina, ¿no? Lámina galvanizada. Bueno, pues ahí se está oxidando el metal que yo puse para recubrir a la lámina, pero esos electrones se tienen que ir a algún lado. Y ahí, en ese algún lado donde se fueron, ahí se está llevando a cabo una reducción. Cuando nosotros vemos un pedazo de metal, un clavo, así en la calle o en una pared o algo así, que lo vemos todo oxidado, en realidad ahí es lo que ocurre en esos casos, es que el mismo elemento, en este caso un clavo, pues tiene micrositios y tiene sitios en donde se oxida y tiene sitios en donde se reduce. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Ah, pues los elementos que tenga el material. Si estamos hablando de un clavo, pues el clavo está hecho de acero y el acero tiene pues un montón de metales, ¿no? Hierro, níquel, cobalto, si es cromo, trae un montón. Entonces, alguien se oxida de esos elementos y alguien se reduce de esos mismos elementos. Y macroscópicamente, pues nosotros vemos el clavo todo oxidado. Sin embargo, si lo analizamos a detalle, veremos que efectivamente hubo elementos como el hierro que se oxidaron, pero hubo elementos como el cromo que se redujeron, ¿no? Nunca se oxidaron. Entonces, esos micrositios siempre van a estar presentes. Entonces, recordarlo. En los sistemas de reacciones redox tenemos eh, sustancias que se oxidan y sustancias que se reducen. Los electrones que salen en una oxidación o que se liberan en una oxidación son los mismos números de electrones que se reducen en otra especie, ¿no? La reducción involucra el mismo número de electrones. A cada de estas reacciones de oxidación o de reducción le podemos llamar reacciones de media celda, le podemos llamar de distintos nombres, pero mantener en mente siempre que aunque yo quiera estudiar un solo proceso, por ejemplo de oxidación, alguien se va a tener que reducir. O si yo quiero estudiar, a mí me interesa un proceso de reducción,
lo mismo, alguien se tiene que oxidar. Entonces, dos reacciones, oxidación y reducción, ocurren conjuntamente, siempre. Y debe existir ese balance que les decía, ¿no? Un balance de materia en general, del número de átomos de un lado y del otro lado de la reacción, pero también debe de haber un balance en cuanto al número de electrones. Los electrones que se pierden en una reacción de oxidación son los mismos que se ganan en una reacción de reducción. Entonces ese balance también se tiene que mantener. ¿Sale? ¿Sí? ¿Ya se acordaron de esto, muchachos, o todavía no? Sí, profe. Excelente. Ok, salimos y regresamos para hacer una actividad. Salimos y regresamos, por favor, que queda menos de un minuto. Profe, no sé si ya pasó lista, es que estaba teniendo problemas con el internet al inicio de la clase. Sí, dígame su apellido. González Tank. Gracias. Profe, yo igual entré, pero no alcancé a pasar lista. Igual yo, profe. Apellidos, no hay problema. Ramírez Estrada. Mercado Mendiola. Mercado. ¿Y quién es el otro, perdón? Ramírez Estrada. Listo. Gracias, profe. Nayeli ya entró. Fernanda. Creo que todavía tiene problemas con su internet, profe. Ok. Muy bien. Entonces, listo. Con esta pequeña introducción creo que ya podemos orientarnos ahora sí a temas más particulares, ¿no? Entonces, decíamos que las reacciones de oxidación y de reducción ocurren conjuntamente. En este ejemplo que tengo aquí del zinc y del cobre, ¿quién se está oxidando y quién se está reduciendo? Casi. En realidad es al revés, ¿no? Al revés, se reduce el cobre y se oxida el zinc. Así es. Miren, vamos a poner algo que a mí me sirve mucho memotécnicamente hablando. No tiene que ser esto, pues. Ustedes pueden aprender como quieran. Pero a mí me funcionó esto. Yo voy a poner aquí un 0. ¿Quién tendría una, un número de oxidación o una valencia 0? Que no cede ni acepta electrones. ¿Quién sería? ¿Qué caso sería donde tenemos 0?
¿El zinc empieza con 0? Ajá, todos los materiales en su estado fundamental, ¿no? Entonces, a mí me funcionó así. Yo se los voy a poner igual, ¿no? Si yo tengo aquí el -1, -2, -3, y para acá tengo el 1, 2, 3, independientemente de dónde arranque el material, si se mueve hacia la derecha en esta tablita, en esta imagen, para acá estamos diciendo que se está oxidando. Y si se mueve para acá, entonces estoy hablando de reducciones. Entonces, si se fijan, el zinc parte de 0 y termina en 2 más. Entonces pasó de aquí para acá, ¿no? Entonces se oxidó. Y el cobre, si se fijan, pasó del 2 más y quedó en un cobre metálico. El cobre metálico, entonces, aquí se asume que tiene un 0, ¿no? Aquí también se asume que tiene un 0. Entonces, este caso pasa de 0 a 2, y en este caso pasa de 2 a 0. Entonces, pasó ahora de aquí para acá. Por lo tanto, estamos hablando de que se redujo. Entonces, vale la pena, pues, nada más recordar eso. Y antes, pues, nada más voy a pedirles un ejercicio así muy sencillo, ¿no? Y con eso vamos a pararle el día de hoy para concluir este tema, bueno, continuar este tema el jueves o viernes, no recuerdo qué día tenemos, ahora sí los voy a ver. Estoy en un congreso de sustentabilidad, pero ya pedí estar libre el viernes. Entonces, un sistema redox está formado por un oxidante y su reductor conjugado, así se le llama, ¿no? Un oxidante y su reductor conjugado. Es decir, el zinc y el zinc 2 más, pues son oxidantes y reductores, ¿no? Nada más haciendo una similitud con lo que decíamos de en la situación anterior de reacciones en solución ácido-base, decíamos ácido y su base conjugada, ¿no? O base y su ácido conjugado. Bueno, aquí ocurre algo similar. Estamos hablando de un oxidante y a la misma especie, pero ahora en una situación reducida, pues se le llama su reductor conjugado. Que si lo vuelvo a activar, pues entonces me vuelve a dar como resultado la primera especie o la especie original que teníamos. Entonces, el ejercicio ya ahorita que les voy a pedir nada más, ya para pararle el día de hoy, es que recordemos el número de oxidación. ¿Se acuerdan qué era el número de oxidación o no se acuerdan? Sí, profe. Más o menos, ¿cómo lo definirían? Bueno, yo recordaba que tenía que ver con las cargas que tenía la molécula. O sea, ¿Con si las qué, estaba perdón? con las cargas. Ok, la carga, muy bien. Entonces, si era un número de oxidación negativo, pues está cargado electronegativamente. Y si era Ajá. positivo, pues está más cercano a ser un protón. Ok, está bien, es una forma de entenderlo y creo que es clara, ¿no? Esta es la definición. Es la carga que tendría el átomo si los electrones del enlace se asignaran al elemento más electronegativo. Entonces, efectivamente, los más electronegativos tendrían cargas negativas por los electrones, asumiendo pues, o está demostrado que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, si le pongo más electrones a un material, el que tiene más afinidad, ¿se acuerdan? La electronegatividad era como la facilidad para aceptar esos electrones. Entonces, puedo asignar unas cargas a cada uno de los átomos o elementos, ¿no? Entonces, es como, de una manera más coloquial, en una sustancia o en una reacción, podemos entenderlo también como la valencia con la que está trabajando, con la que está funcionando
el átomo en cada átomo en particular. Entonces hay algunas reglas de asignación, no sé si las recuerden o si las vieron. Aquí las menciono rápidamente, ¿no? De un elemento en su estado fundamental, pues el número de oxidación es 0. De un ion monoatómico, pues es igual a la carga del ion. También es importante recordar de dónde vienen o dónde están localizados esos átomos en los grupos. Por ejemplo, todos los alcalinos, pues típicamente van a trabajar con +1. Todos los alcalinoterros, pues típicamente van a trabajar con +2, etc. Algunas sustancias clave en esta parte de asignación de números de oxidación, pues el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Que siempre van a trabajar con -2 y con +1. El oxígeno con -2, el hidrógeno con +1, excepto el oxígeno en los peróxidos, que trabaja con -1, y el hidrógeno, excepto en los hidruros, ¿no? Que también trabaja con -1. Recordar que en una especie, la suma de todos estos números de oxidación en una especie neutra tiene que ser 0. Y si estamos hablando de un ion cuya especie está cargada, tiene +1, +2, +3, o -1, -2, -3, bueno, la suma de las cargas de esos números de oxidación de todos los elementos tendría que ser la carga del ion. Entonces vamos a hacer estos 3 ejercicios. Bueno, se los voy a dejar estos 3 ejercicios nada más para que recuerden y los discutimos el viernes. Entonces, por favor, anótenlos ahí en su cuaderno y lo que yo quiero que hagan es algo muy sencillo. Que me digan, bueno, mira, el calcio está trabajando con tal número de oxidación. Como tiene 3, hay 3 iones de calcio. Son 3 iones. 3 por la carga que tenga el ion calcio y me da un valor total de tanta carga. Lo mismo con el fósforo y lo mismo con el oxígeno. ¿Sale? Entonces, en este caso estamos hablando de una especie neutra, por lo tanto, la suma de esas cargas tendría que ser 0. ¿Se ubican lo que les estoy pidiendo que recuerden o no lo ubican? Sí. Sí, profe. Oiga, profe, por ejemplo, en el primer ejemplo el calcio tendría 2 más y el fosfato 3 menos. Es correcto, pero me gustaría que los hiciera por elemento, no por el ion fosfato. Pues en este caso hagámoslo por cada elemento, por calcio, fósforo y oxígeno. Ok. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí le paramos, muchachos. Les dejo esta actividad para que se pongan a revisar esta partecita de números de oxidación, que es algo que vamos a utilizar precisamente, por ejemplo, en este tipo de reacciones. ¿Vale? Ok, profe. Muy bien, muchachos. Pues eso sería todo para el día de hoy. Nos vemos el viernes. Que tengan buen día.